Por fin ya se estrenó la nueva serie de Villanos, la cual será un spin-off animado sobre el cómic que ya conocíamos de Atraco Arriesgado, pero ahora titulado Lazos de Ladrones. Debido a que ya tiene días que salió, trataré de hacer un análisis más enfocado a cosas que no se han hablado o se notaron muy poco, para que al menos así el video sea un tanto más ameno de ver, al enfocarme más por el lado de las novedades. Pero iniciando, se nos muestran todos estos personajes que ya habíamos visto antes en el cómic, en los cuales fueron a la cárcel de Misfit para tratar de capturarla. Y sobre cosas interesantes que noté de ellos, es que primero Roxette utiliza su segundo nombre, o no sé si sea su apellido, como el mismo alias que tiene de villana. Su primer nombre es alusión a un tono marrón, lo cual creo que contrasta con este color rosado que tiene ahora, por lo cual ella podría ser un personaje basado en la rebeldía, es decir, que se le nombró así originalmente porque tenía un mechón café y ella se lo tiñó, pero haciendo de esto un tema demasiado importante en su personalidad. Luego tenemos a Viking, el cual por sus nombres nórdicos y su nombre Vigo haciendo alusión a vikingo, más aparte su cabello pelirrojo, se nos hace alusión a que obviamente es alguien basado en los vikingos. Posiblemente sea alguien que tenga una historia de una familia de linaje vikingo que no se ha mezclado con otros, siendo así él alguien de sangre 100% vikinga, o bien no sé si sea alguien que viene del pasado o qué tipo de historia tendrá. Probablemente el hecho de que este calvo sea alusión a que usa casco, y pues simplemente como dato curioso les podría decir que es el personaje más alto que vemos aquí, ya que pesa 2.2 metros, estando casi igual que Black Hat, aunque el Maya también es demasiado alto, pero no tanto como este de aquí. Después tenemos a Punk Rotten, pero de él todo indica que será de los menos relevantes, parece ser simplemente un humano cualquiera sin poderes y posiblemente no lo volvamos a ver, o si lo llegamos a ver sea simplemente como alguien de fondo sin diálogos y sin acciones importantes, pero hasta el momento no hay nada que decir de él. Aún así no hay que confiarnos, recordemos que hace años atrás Illuminarrow y Marrowside parecían también ser irrelevantes, pero con el tiempo hay personajes que vemos así y poco a poco cobran importancia y quién sabe, hasta podrían ser pilares de alguna trama central. Después tenemos a Jingle Hell. Al igual que el Flora, parece ser como un tipo de elfos, por lo que quizá la temática de invierno y primavera los haga rivales, pero lo dudo, ya que este parece estar más basado en la Navidad, y del Flora, Spike pareciera ser más bien como su villano correspondiente. Pero es interesante ver que incluso entre elfos de la serie existen como digamos divisiones de subespecies, los que son de Santa Claus, los que son de primavera y otros que quizá veamos en el futuro, ya sean míticos o cualquier otro tipo de categoría. Pero hablando específicamente de él, me llamó la atención esto de que sea de Navidad, pues es posible que en un futuro sea un personaje relevante en un capítulo navideño, si es que se nos hacen especiales, y veamos cómo va directamente a pedir ayuda a Black Hat Organization. Y algo que se me hizo curioso y se los quiero mencionar, es que no sé si lo notaron, pero sus campanillas cambian de color. A veces se ven grises y a veces se ven doradas, además de que es de los pocos villanos que directamente atacan con una pistola. En Cartoon Network no he visto que se muestre mucho este tipo de arma para un villano, siempre las vemos como con policías o algo así, pero que yo recuerde en un villano no lo había visto directamente. Igual, si alguno lo ha utilizado, déjenmelo en los comentarios, porque hasta el momento creo que es el único. Después tenemos a Flame. Con él me pareció demasiado interesante que se nos cambió el lore y su nombre de civil, ya que vean aquí, en los videos de orientación podemos ver que él tiene una credencial en la que al parecer era humano, pero por alguna razón terminó con esta nueva apariencia y se terminó cambiando incluso también el nombre, y se nota que él era alguien con apellido López. El nombre no se nos muestra en lo absoluto, pero en cambio acá su nombre es Rogues y de apellido le pusieron Lucien, o no sé si se llame Rogues o Lucien en López, pero realmente lo dudo. Parece más bien que o se le hizo un cambio de lore o se olvidaron de que él ya tenía unas bases y simplemente tenían como a Flame como tal, y al no recordar esta credencial suya que ya se nos había mostrado, le crearon una historia nueva. Por su firma pareciera que se llama algo como And O
o no sé, no sé leer cursivas, o quizás simplemente es una firma que hicieron ahí al azar, pero igual en esta credencial suya se dice que él era un agente especial, esto antes de que él tuviera esta apariencia, por lo que quizá en alguna de sus tantas misiones fue que terminó viéndose así, o quizá él experimentó consigo mismo, o al igual que Porcini hizo un trato con Black Hat para verse así, pero debido a que tiene este cambio de nombre y al parecer cambio de lore en general, necesitamos esperar a ver qué más se nos da de él, para ver qué cosas son con las que nos quedamos, cuáles descartamos y a qué conclusión llegamos. Aún así, sé que varios de ustedes son curiosos y quieren saber qué dice en estas letras de aquí abajo, así que se las traduciré y al español diría algo así: cualquier notificación por escrito que deba ser entregada por cualquiera de las partes de este contrato deberá A. entregarse personalmente, o B. enviarse por correo de primera clase de los Estados Unidos con franqueo pagado. La notificación que deba entregarse al Capu Hana SEO deberá enviarse a la dirección comercial y postal del Capu Hana SEO, tal como se establece en el primer párrafo de este contrato. La notificación al contratista deberá enviarse a la dirección comercial y al postal del contratista, tal como se establece en el primer párrafo de este contrato. Se considerará que una notificación ha sido recibida 3 días después del envío por correo o en el momento de la recepción real, o lo que ocurra primero, el contratista. Y sí, sé que repetí una parte 2 veces, pero no leí mal. Así es como viene en esta credencial de él. Pero pasando a lo curioso que me pareció, esto de que diga Capu Hana es, no sé, una palabra en hawaiano, lo cual no me hace sentido que esté aquí, a menos de que su lore hubiera estado planeado en el pasado, que él tuviera que ver algo con Hawái, como que fuera alguien de allá o que hacía misiones en esos lugares, hizo un contrato por ahí o algo de ese estilo. De él es la tercera vez que cambia su diseño, ya que aquí en el primero se miraba como un poco más redondito, como si fuera una especie de gas, luego se ve más puntiagudo, como si fuera un tipo de fuego eléctrico, y finalmente tenemos este de aquí, el cual es como redondito pero arriba ya como con una forma de flama como tal. Además podemos ver que quema su traje, por lo que supongo yo que estos trajes que vimos en el pasado eran especiales para su poder, algo así como al estilo de los Increíbles, que utilizaban trajes que no se desgastaban con los poderes que utilizaban. Y como podemos ver, es el único que obligaron a utilizar cuello de tortuga y guantes. Me supongo que también debido a que estaba deshaciendo su propia vestimenta. Y como detalle que me gustó demasiado es que incluso se está quemando su cartel. También lo noté con el vikingo, el cual lo está trozando de tan fuerte que lo está sosteniendo, lo cual me gusta, ya que hace alusión a sus poderes. Siguiendo tenemos a Clone Spine, en la cual no he notado nada interesante o relevante de ella, si no puedo decir absolutamente nada. Tiene un tatuaje bajo el ojo, lo cual no sé si tenga que ver con su nombre, ya que pareciera ser como un tipo de columna vertebral, o no sé si es mi imaginación, pero en sí no hay algo que hablar de ella. Continuando tenemos a El Maya, del cual no se me ocurre nada más que podría tener un héroe con temática de civilización antigua, para que hagan así como un tipo de dupla, y al igual que Viking, sospecho que tal vez venga de una familia de linaje de sangre pura, en este caso de familia maya, pero nada más. Enseguida tenemos a Black Flame, personaje que ya conocíamos bastante por los videos de orientación, y del cual, tal como lo dice su nombre, ya habíamos visto que tiene poderes de fuego, por lo que el apodo Black tal vez sea solo por pura maldad. Al parecer es una especie de vampiro alienígena o algo así, que contrasta con la raza de Bonivet, ya que tiene la misma paleta de colores pero invertida, por lo que tal vez sean de la misma especie, ya que incluso su lacaya, la cual por cierto ya se ve que conoce desde la infancia, al igual que Bonivet, tiene la piel verde, solo que sus escleróticas igual son verdes, pero la pupila sí es morada, por lo que supongo que también contaría piel verde con ojos morados, al igual que estos tres. Yo los relaciono a estos tres porque, si lo notan, las tonalidades de sus ojos morados y verdes son exactamente las mismas, y quién sabe, tal vez Black Flame sea de la misma especie, pero digámoslo como en Pokémon, un tipo Shiny. Y si ven aquí, él es vencido fácilmente por demencia, y no es de extrañarse, ya que todos los villanos
villanos que capturaron. Si recordamos, se nos mencionó en el cómic que son de rango incidente, es decir, la categoría más débil de todas, ya que incluso Umiko, quien pareciera ser poderosa, recordemos que aunque sí es una ninja asesina, se nos mencionó en su presentación que tan solo está en entrenamiento, por lo cual el hecho de que en los carteles de número de preso de todos ellos se mencione que van a prisión Mictlán me hace pensar que no es una prisión tan importante para villanos de alto calibre como yo pensaba antes, sino una de las tantas cárceles más que tiene Peace. Esta, por si no la recuerdan, se nos fue mostrada en el capítulo de secretos satelitales al juntar distintas estáticas, las cuales se nos fueron presentadas en la intro y archivos, que al juntarlas con edición forman estos planos. Por tener el nombre de un dios parecía ser algo importante, pero ya vimos que es más bien una prisión cualquiera. Pero al hacerse tanta mención, me da la sospecha de que quizá en un capítulo futuro de villanos, la serie principal, se aborde un capítulo en esta locación. Continuando, tenemos a Sergeant Resh, o bien el Sargento Furioso, lo cual por su temática de sargento y además estas manchitas que tiene aquí en los ojos, no sé si vaya a ser, o sea, el villano correspondiente a Camo, la cual también tiene esta temática de sargento y estos poderes de camuflaje, por lo que tal vez estén relacionados de alguna manera. Camo al parecer está basada en la condición del vitiligio, esto por las manchas que tiene aquí, y este simplemente pareciera ser como un tipo de tatuaje o no sé si mancha de nacimiento, pero sus poderes parecieran ser similares, y el hecho de que uno sea villano y la otra heroína me hace que al menos a mí me haga sentido que en algún futuro podamos ver un capítulo de ellos dos, ya que villanos suele tener siempre un héroe y villano que de alguna manera se relacionan por sus poderes, ya sea porque son complementarios, opuestos, similares, etc. Tal como se nos dijo en el libro que cada villano tiene que elegir a su héroe o cada héroe tiene que elegir a su villano, tal como en el caso de Penumbra y Sunblast, los cuales eran luz y oscuridad, pero también sabemos que no en todos los casos aplica esta regla. Y para finalizar con los personajes que se nos mostraron, tenemos a Bloodhound, la cual fuera de lo que ya conocemos, todo indica que además de relevante en estos momentos, será un personaje que hará más apariciones en el futuro, especialmente en esta serie, pero pues ya casi todos han dicho curiosidades sobre ella y todos sus datos han sido muy mencionados en el fandom, por lo cual lo único que podría yo rescatar que no se ha dicho es que es la única con un collarín en el cuello. Se desconoce su utilidad, pero me supongo que tendrá algo que ver con los poderes que tiene. No sé si sea un collarín eléctrico o la verdad no se me ocurre algo, pero me pareció curioso que es el único personaje que lo tiene aquí. Los números de 10 dígitos de reos que cargan cada uno de ellos, por lo que investigué, no tienen códigos ocultos o algún tipo de mensaje encriptado, ya que solo pude notar que los últimos 5 dígitos que tienen son los mismos que hay en sus trajes y los primeros 5 a mi parecer fueron puestos al azar. Pero si ustedes se percataron de algo que yo no, les agradecería que respecto a esto me comenten algo que hayan descubierto para que así los podamos analizar entre los miembros del fandom en los comentarios. Siguiendo, se nos muestra el personaje de Piña, por lo cual me parece que tal vez veamos de referencias al padre de Miss Heat y un poco más de lore que no se nos mostró en el cómic sobre todo lo que está detrás de Pace, pero en sí de ella pues es lo que ya todos nos esperamos, que aparezca, nos dé información sobre los héroes, que se nos hable un poco sobre Miss Heat y nada más interesante allá de eso. Lo que realmente me llamó la atención es que aparece esta figura misteriosa de aquí, aunque no tan misteriosa. El diseño me hizo recordar a Lady Naga de inmediato en cuanto noté esa máscara que tiene, ya que podemos ver que si hacemos zoom se ve que no es su cara sino una máscara. Aquí se ven los detalles y me puse a compararla con la única imagen oficial que tenemos de Lady Naga y como pueden ver aquí comparándola son los mismos cuernos, los ojos amarillos, la máscara de 4 colmillos, los brazaletes largos. Me pareció interesante ese detalle de que no se nos mostrara esta típica trenza que ella tiene, ya que pienso que es algo que se hizo a propósito para que nos la mostraran pero de cierta manera no estuviéramos seguros de que es ella y algunos se quedarán preguntándose quién será este nuevo personaje y causará
más hype cuando la veamos en pantalla, pero yo estoy seguro de que sí es. En cuanto a su diseño, podemos ver que cambió de vestimenta, pero pues el diseño como tal sigue siendo el mismo. Se podría simplemente justificar diciendo que cambió de atuendo y ya, después de tantos años que han pasado. Y el hecho de que nos la mostraran con Dark Phantom, el original, me hizo darme cuenta del rumbo que tomará esta serie. Si bien sí, he sabido que se nos mostrarán los acontecimientos que vimos en el cómic, todo indica que lo que vimos ahí fue como la versión principal, entre comillas, resumida de lo que sucedió en esa historia, pero en cambio, ahora animado, veremos como la historia general, incluyendo detalles y personajes secundarios, en donde se nos abordarán temas que quizá no vimos en el cómic, pero se nos mencionaron un poco y no nos dimos cuenta de referencias que hasta ahora entenderemos cuando las veamos animadas, y por fin veremos todo el contexto de lo que sucedió aquella vez. Tal vez algunas cosas que casi no tenían sentido que pasaran y no les hallábamos explicación, era porque detrás estaba Lady Naga, Dark Phantom y otros personajes más, y es hasta ahora que entenderemos todo. Pongámoslo así, cuando aparecían ciertos personajes de la nada y decíamos, ¿cómo es que llegaron ahí? Y no le poníamos atención, ahora nos daremos cuenta de que todo eso tenía un porqué. Pero no nada más con Dark Phantom y Lady Naga. Yo estuve pensando en que tal vez, solo digo tal vez, existe la esperanza de que se muestre a Poker Face. Ella también tenía que ver con esta temática de casinos, y sí se me hizo un tanto extraño que no apareciera en el cómic, ya que un personaje con tanto potencial en esta historia, ¿por qué estaría siendo ignorado totalmente? Ni siquiera se nos mencionó o se nos hizo alusión a ella, y tal vez estaban guardándola para mostrárnosla animada. Ya sé que ella no apareció para nada aquí en el tráiler, pero pues iba a aparecer Dark Phantom y Lady Naga. Es posible que también muchos otros personajes más tengan alguna participación y algunos otros los veamos al menos de fondo. Como también estaba pensando, si ven que existía este personaje que era como un tipo libélula o algo así, que pensamos que murió en esta historia ya que se lo comieron y no volvió a aparecer, pues tal vez aquí se nos muestre ya animado que sí, después lo habían escupido. Y esto es a lo que quiero llegar. El cómic pienso que básicamente fue una versión breve de toda la historia, pero animado tendremos más detalles, ya que si se tratase de simplemente hacer el cómic a capítulos, tal cual como estaba, obviamente se llevaría, que será un capítulo de 20 minutos o 2 capítulos y mucho, pero no, sabemos que serán capítulos de 20 minutos y serán bastantes, por lo que obviamente se nos tienen que añadir muchísimas más cosas. Incluso tal vez veamos más sobre este personaje que se llevó a Porcini, como una escena extra de cómo lo mandan a que llegue al lugar, o si todo está bien pensado en el estudio. Tengo la sospecha de que en algún capítulo de Villanos, la serie principal, se nos muestre una escena de cómo lleva a Porcini al despacho de Black Hat, algo así como para que, aunque son cómics y series distintas, se muestren más conectadas y se nos deje la sensación de que todo está sucediendo simultáneamente en el mismo universo. También estaba pensando en Lady Phantasm, la cual posiblemente se nos muestre, si es que se nos mostró al padre de Dark Phantom, puesto que, por si no recuerdan, ella es la madre de Dark Phantom y se sabe que también es una villana, al igual que muchos otros de la familia Phantom o bien subordinados, de los cuales sabemos que la mayoría tiene estas orejitas de aquí. Simplemente le faltan a Dark Phantom, el cual no sé por qué no las tiene, si se podría poner un gorro que las tenga. Pero bueno, para empezar, él ni siquiera tiene orejas, así que no sé si tenga algo que ver con que no las tenga, ya que me parece curioso que son orejas falsas, por así decirlo, y justamente él no las tiene. Quizá haya aquí un tipo de lore que se nos mostrará a manera de chiste, porque el hecho de que no tiene orejas también se nos muestra en esta ficha de él, así que tal vez en la serie, aprovechando que va a aparecer, también se nos haga alusión a esta situación de aquí. Lo único malo que estaba notando es que podemos ver que Ghoul está mostrándose del lado en el que sí tiene oreja, pero ya lo quiero ver cuando aparezca completo, porque hay que acordarnos que Black Hat le había arrancado una y él se había como cosido simplemente el gorrito, ahí le faltaba la que le quitaron, y me da intriga ver si seguirá con ese diseño de sin oreja o si ya aparecerá con una nueva. No sé qué significa este tipo de orejas que tienen todos, porque al parecer es como de pescado o algo así, por lo que ahora mi única sospecha es que ellos viven, no sé, debajo de alcantarillas
semillas o en algún lugar que tenga agua o que tenga una mansión subacuática o no sé, algo de ese estilo, pero ya veremos qué pasa. Se nos muestra igual que Maura Side, Umiko e Illuminarrow son las únicas que escaparon, y respecto a algo novedoso de cada una de estas, a Maura Side la llaman Parasitania, obvia referencia a su parásito y su nombre real Tania, pero más que nada a que al parecer Pierce no la conoce demasiado y no la han arrestado antes, siendo así que no tienen mucha información sobre ella más allá de su poder y su nombre civil, por lo que al no ponerle tanta atención me da la impresión de que tal vez ella sea vista por Pierce como una villana totalmente insignificante, que aunque sí es de rango incidente, no es alguien que tengan en la mira, y puesto que ella suele cuidar mucho su parásito y no es malvada como tal, sino que es el mismo quien causa todos los desastres, tal vez las maldades que ha hecho son muy pocas, aunque siempre se nos deja en claro que ella es la buena y el parásito es el malo, pero claro, se juzga a toda la persona como tal y Pierce la cataloga a ella como si fuera la mala. Tal vez en algún futuro veamos cómo ella trata de quitarse el parásito o cómo es que al menos logra controlarlo más, o se nos muestre algún tipo de lore de cómo es que terminó teniéndolo. Quién sabe, tal vez en el pasado era una humana cualquiera. De Umiko tampoco se sabe el nombre, llamándola la niña ninja, pero recuerdan que ella tenía una máscara que le cubría el rostro que consiguió en el casino. Pues pienso que de la misma manera en este mismo casino es en donde Poker Face consiguió la suya, y ella aparecerá como una especie de encargada de uno de los juegos de azar y trabajadora de King Casino, tal como se nos mostró en la única imagen que tenemos de ella, esto en el preguntas y respuestas de Black Hat Organization. Y además en el cómic se nos dice que Umiko pertenecía a un clan de ninjas en el pasado, por lo que a su vez esta también podría relacionarse con Lady Naga, puesto que tiene la misma temática ninja, y el fondo de donde se nos fue presentada ella pareciera ser Ciudad Marín, esto por las luces y edificios altos, por lo que sí, quizá cuando ella fue creada este fue simplemente un fondo random, pero al crear el cómic se basaron en el mismo para darle coherencia a la historia, y de aquí fue que se inspiró un poco la locación del casino y los edificios que se ven en la misma ciudad. Y sobre Illuminarrow, a ella sí la tienen bien ubicada, por lo que se sobreentiende que aunque no es una villana profesional, sí es alguien muy activa en su trabajo y sobre todo molesta para Pierce, y que no es la primera vez que les causa problemas. De la escena principal de Illuminarrow no tengo mucho que decir, simplemente se ve el casino al fondo y que está corriendo en un techo, lo cual ya sabíamos que sucedería porque lo habíamos visto en el cómic, pero para analizar no hay nada. No sé si cuente como el hecho de que se nota que la animación está un poco como con estilo de cómic, tal vez ese vaya a ser el resultado final para la miniserie, dándonos a entender que está basada en cómics, pero simplemente queda esperar. Realmente el fandom ha revivido, ya estamos todos demasiado emocionados, y si la serie recibe el apoyo que ellos esperan o muchísimo más, obviamente tendremos más contenido luego. Es importante que estemos apoyando todos estos proyectos para que así Warner se dé cuenta de que Villanos es una serie con demasiado potencial y un fandom activo, y se nos libere la tanda 2 de la serie principal. Ahora ya sabemos cómo terminará esta serie, puesto que ya vimos el cómic, caso contrario de lo que vivimos en el fandom en la situación anterior, en donde ya sabíamos en qué terminaría el cómic gracias a que ya habíamos visto la serie, y es una manera demasiado interesante de contarnos las historias, ya que tenemos distintas perspectivas y maneras de verla, y cada una cuenta con sus detalles. Esto me recuerda a las series que son animadas y tienen cómics y tienen películas, y cada una tiene como sus detalles diferentes, y luego los fandoms no saben decidir cuál sería, entre comillas, digamos, el verdadero canon. Pero esto de Villanos apenas está comenzando, ya con el tiempo veremos cómo se acomoda la situación. Ya para finalizar, simplemente queda decir que yo tengo la sospecha de que esta miniserie es el inicio de varias miniseries, ya que tal vez en el futuro veamos también una miniserie de Aldo, una de Charlie, una de Peace, etc. Y que cada una de las cuentas que se nos están mostrando y haciendo, en lugar de ser abordadas en la serie principal como villanos, serán abordadas en miniseries, y Villanos en un futuro seguirá simplemente con su ritmo actual, en la cual van clientes a Black Hat Organization, Flug de Menzi 505 hacen el trabajo y todo se centra
en ellos, para que de esta manera las miniseries sean la manera de abordar los lores y todas las historias secundarias, y la serie principal no se vaya tanto por otros caminos. Pero hasta aquí es todo lo que se puede decir. Qué bonitos diseños los nuevos que están haciendo, ahora están muchísimo más elaborados y con mayor calidad, lo cual me agrada. Se ve que le están poniendo demasiado empeño a esta serie y qué felices estamos en el fandom. Por lo tanto, queda simplemente que esperemos y ya en el futuro, cuando salga nuevo contenido, haré nuevos análisis. Hasta la próxima. Ok, no olviden seguirme. Adiós, los amo.